La plática de hoy es sumamente amplia, entonces voy a enfocarme en cosas muy específicas, más que ya llevamos una hora de retraso. Intenté hacerlo lo más visual posible, simplemente porque yo soy así. No me gusta que me hablen, me gusta que me enseñen cosas. Entonces, voy a pasarme todo esto, que ya no importa. Y voy a enfocarme en lo que realmente nos conlleva hoy en día estar aquí juntos. La biología es infinita, porque en general el conocimiento es infinito per se, y es porque el cerebro nunca se va a cansar de seguir buscando información. Es un proceso totalmente innato, el nunca estar totalmente satisfechos, que entre el núcleo accumbens, amígdala, ínsula, cíngulo anterior, nunca realmente existe un equilibrio total hasta que nos morimos. Entonces, ese proceso es importante porque tenemos cuestiones concretas y objetivas que podemos medir, ver, tocar, antes de empezar a inventar cosas. Voy a pasar una serie de diapositivas de diferentes publicaciones en los últimos 2-3 años, porque en los últimos 2-3 años, por fin, después de casi 20 años desde el punto de vista metodológico y técnico, se ha logrado tener mapas mucho más adecuados, multimodales. Este es el ejemplo más como reciente y más impactante. Lleva 220 días de haberse publicado esta publicación y lleva 280 citas. Entonces, Glaser y compañía lo que hicieron fue una nueva parcialización de la corteza cerebral, utilizando diferentes modelos de imagen funcional y estructural, y llegaron a la conclusión de que la corteza humana tenía aproximadamente 180 parcelas por hemisferio. Más o menos lo mismo que Vogt en 1919 dijo. Y que después se repitió, más o menos como 6 meses después, otra publicación de este reciente año, creo que fue de enero o febrero, de Nieuwenhuis, el gran maestro. Hicieron una cartografía muy similar, pero basada en todo leo en inglés, tengo que traducir en mi cerebro, perdón, conexiones de mielina, y hicieron una parcialización solamente basada en mielohistología. Y salió un mapa muy, muy similar, 180 también, parcelas por cada hemisferio. Entonces llegamos a la conclusión que seguramente no tenemos los 40 y tantos, 50 regiones de Brodmann, sino que tenemos aproximadamente 3 o 4 veces más que eso de manera histológicamente diferentes. Y ahora podemos hacerlo porque las tecnologías nos permiten tener desde afuera, sin tener que cortar pedacitos de la corteza y tener que hacer un hueco en el cráneo, poder tener inclusive visiones a nivel histológico, celular, con un resonador magnético. Entonces, esto ya está sucediendo, es un hecho. Después tendremos, bueno, ya están ahí las primeras publicaciones. Estos siguientes años va a ser una explosión de esto. Va a haber tantos jodidos mapas que después nos vamos a aburrir de verlos. Pero bueno, quiero yo enseñar los primeros para que por lo menos con los míos nos empiece la aburrición, ¿no? Y no termine. Entonces, muy bien. Todo esto es muy aburrido, pero se ve muy bonito. Y como nuestro cerebro occipital es como el 15% de toda la corteza, tiene un gran impacto en todo lo que demonios sentimos y hacemos. Entonces, quiero empezar con eso porque siempre es como tener en buen estado el sistema límbico y decir, ah, mira, qué fregón nos vemos por dentro. Sí, sí nos vemos muy bien por dentro. Hay ciertas reglas del cerebro que me gustaría compartir con ustedes antes de empezar el tema, porque si no tenemos esto como sumamente básico, todo lo demás pierde sentido. Entonces, la primera regla del cerebro y todo ser vivo es mantenerse vivo. Es decir, huir del peligro. Entonces, es claramente que vamos a preferir siempre algo que no es real, pero que nos mantenga a salvo y tranquilos, a algo que nos ponga en peligro y nos haga sentir ansiosos, independientemente de que la información concreta, matemática, sea estadísticamente diferente entre sí, significativa, entre mentira y realidad. Entonces, hay que tener en cuenta que nuestro cerebro, de manera innata, tiende a ser un cerebro medio psicótico, delirante, ¿no?
Es importante saber eso porque pues, todos estamos aquí, somos una sociedad de cerebros y la continuo roce que tenemos entre un cerebro y otro es básicamente la historia humana. Esto nos gustaría a todos que fuera una regla, ¿no? Más o menos lo es. Desgraciadamente no lo llega a ser hasta después de los 30 años, por lo menos en el ser humano, en donde realmente el prefrontal tiene la capacidad de predecir a largo plazo, y no solamente los siguientes 10 minutos, y no matarse mientras hacer. Entonces, el placer a largo plazo es una de las cosas más duras que tenemos como seres lingüísticos, que podemos hablar de nuestras pendejadas. Entonces, es un problema. Podemos hablar de las cosas que son reales. Voy a decir muchas majaderías, es cosa mía. Nadie se sienta, por favor, ofendido. Es la manera en que me mantengo atento en el tema. Está también comprobado que cada vez que alguien dice una majadería se activa amígdala. Se siente bien por dentro, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con el lenguaje, porque el lenguaje, como dicen por ahí, it's a bitch, ¿no? Y es una perra simplemente porque dice muchas mentiras. Crea una bola de conceptos y sonidos y símbolos, ¿no?, relacionados con nada en particular, ¿no?, o todo en general, lo cual es un problema muy grave para nosotros, ¿no?, como seres que tenemos un cerebro muy específico. Entonces, no se dejen llevar mucho por el lenguaje, no porque hablemos somos increíblemente diferentes al resto. Lo decimos, no es cierto. Y lo otro, la otra regla del cerebro es, después de decir que tenemos que ponerle nombre a todo, lo otro es la capacidad que tiene todo ser vivo, pero especialmente el cerebro, de unir y desunir cosas, integrar y desintegrar. No solamente a nivel molecular y a nivel celular, y después sistémico, y después a todo el cuerpo, pero eso es una de las cosas más importantes que tiene todo proceso biológico, la capacidad de integrar y desintegrarse, ¿no?, en cuestión funcional. Entonces, vamos a hablar un poquito de ciertos circuitos corticales, subcorticales, mesencefálicos, pontinos y medulares, todos muy aburridos. Por eso vamos a poner muchas imágenes. Esta publicación se la recomiendo ampliamente porque tiene dibujos que parecerían de galería y no son. Todo comenzó con la idea de cómo podemos manipularnos. La parte de automanipulación es un tema que ha existido básicamente desde que podemos hablar, ¿no?, y pensarnos a nosotros mismos. Todo el mundo habla de cuál es la conciencia del universo. Pues le pusimos un nombre, le pusimos humano. Esa es la conciencia del universo. Es la única parte de lo que conocemos existente que tiene capacidad de verse a sí misma en su totalidad. Desde el jodido principio, le pusimos Big Bang al principio, como nombre. No tenemos idea qué jodido significa eso, ni qué sucedió de manera física, pero ahí está. Entonces, tenemos la capacidad de ver todo lo que existe, ¿no? Y tenemos un telescopio Hubble que da una bola de imágenes increíbles de miles, cientos de galaxias, ¿no? Y sin embargo pensamos sobre ellas, las vemos, las estudiamos de diferentes maneras, y sin embargo lo más importante es cómo demonios puedo hacerme a mí mismo mejor. ¿Cómo me puedo yo sentir más y mejor por más tiempo? Eso es básicamente lo que todo el mundo quiere en esta vida, desde una célula hasta nosotros. Entonces, este proceso de manipulación de dioses comenzó posiblemente por ahí de 5.000 años antes de Cristo, con las dos o tres religiones primarias, judaísmo e hinduismo. Ambas tienen cosas sumamente similares en sus libros, ¿no?, en las Vedas del hinduismo especialmente, porque se empezaron a escribir casi igual el Génesis que las Vedas, ¿no?, y los Yoga Sutras de Patanjali, ¿no?, entonces, que es como el libro sagrado de los hindús. Entonces, es importante entender también proceso evolutivo, en donde a miles de kilómetros unos de otros empezaron a decir básicamente las mismas fregaderas, ¿no? Entonces, y es importante eso, porque es un proceso biológico que no tiene, por lo menos en este ejemplo específico, una relación geográfica. Entonces, lo más importante es saber que esto comenzó hace miles de años, ¿no? No es nuevo el que el ser humano intente manipularse y manipular a todo lo que pueda ver y tocar. Y lo que buscamos es llegar a un punto donde podamos hacerlo de manera más eficaz y que a largo plazo nos dé un bienestar. Entonces, me puse a investigar, porque soy medio TOC.
las primeras publicaciones al respecto. Me tardé como yo que 2 meses buscando. Mi mujer me odió. Mi mujer es medio yogini, yogini porque es femenino, ¿no? Entonces estaba emocionada porque iba a dar una plática sobre el cerebro y la autorregulación. Entonces me puse a buscar quién pudo haber sido el primero que hizo realmente un tratado sobre esto. Y resulta que Daniel Hactuck fue el primero que tiene algo publicado de manera como libro, como un tratado más completo, a finales del siglo XIX. Si alguien recuerda qué estaba pasando por ahí de 1878, estaban pasando muchas cosas muy interesantes en la neurobiología. Y de hecho se juntaron entre 1870 y 1920, en esos 50 años, ciertos cerebros que determinaron totalmente en dónde estamos hoy. Hablaremos de algunos de ellos más adelante. Esto es más adelante. Empezamos por Charcot, en la Salpêtrière, y todo su asunto de poner a todo el mundo en una neurosis autoinfligida, ¿no? Y después, bien interesante, pero vemos a Vogt y a Cajal, ¿no?, del lado derecho, ambos histólogos, ¿no?, maestros de histología. Vogt fue el maestro de Brodmann, ¿no? Conocemos más a Brodmann, desgraciadamente. Brodmann era un poquito medio pelele y Vogt lo medio cacheteaba. Vogt era muy fuerte, era muy duro, un poquito más como Cajal, sumamente objetivo, poco talk también, ¿por qué no? Y sin embargo, este tipo estamos viendo cómo está viendo diferentes laminillas del cerebro de Lenny, ¿no? Yo creo que por eso fue famoso nada más. Nadie se dio cuenta que hizo una cartografía mucho más completa que Brodmann, pero vio el cerebro de Lenny, ¿no? Era un marxista bastante rojo. Y Cajal, que otro histólogo, también varios miles de kilómetros de diferencia, haciendo exactamente lo mismo. No me refiero a histología, me refiero a la hipnosis. Todo esto sobre hipnosis, ¿no? Entonces, ambos hicieron trabajos de hipnosis, aunque nunca fueron reconocidos por ellos. Y Cajal, específicamente, se sentía sumamente decepcionado, le dolía, el ver que el gran culmen, el clímax de la creación, ¿no?, aquella cosa que podía verse a sí misma, era manipulable, ¿no?, era sugestionable, y aparte a veces de manera increíblemente ridícula, nauseabunda. Entonces el tipo decía, no somos nada, ¿no? O sea, qué pocos somos, ¿no? Entonces Cajal se enojaba, ¿no? Le escribía a sus amigos que no creía nada de todas las teorías de Freud en sueños porque todo era sugestión, ¿no? Y efectivamente, parte era sugestión, ¿no? También dijo Cajal que cualquiera podía ser su propio arquitecto y su escultor, ¿no?, de su cerebro, lo cual básicamente es manipularse. Entonces es una cuestión también un poquito lingüístico, ¿no?, de qué es lo que nos causa dolor y qué no. No se trata aquí de ir en contra de nadie, pero pongo esta frase porque después de un siglo, acabo de pasar 10 imágenes de mapas cerebrales y sin embargo no hay ninguna publicación nueva de nada de Freud, ¿no? Entonces, afortunadamente el tiempo nos permite ver la realidad un poquito más como es. Después vinieron unos tipos, especialmente alemanes y franceses, a seguir con el proceso de autosugestión y autohipnosis. Y me perdí ahí, no me interesó el tema, porque después evidentemente llega el siglo XX. Termina, se fijan otra vez las fechas, Freud hablando sobre sus sueños, Cajal dibujando neuronas piramidales y Thorndike haciendo cajitas para animales y que lograran escapar de ellas, ¿no? Esto es increíble, ¿no? O sea, porque si vemos como una perspectiva general, es bien interesante, ¿no? Porque aparte ninguno de ellos realmente unió todo lo demás que después se vino a unir cerca de los 60, ¿no?, ya con el conocimiento operante de Skinner, siguiendo los pasos de su maestro. Resulta que después de los 40, en los 50, de hecho, principios de los 50, comienza la digitalización de todo lo que hacemos y somos. Y eso hace mucho más simple todos nuestros procesos matemáticos y estadísticos y de medición. Eso transforma nuestra manera de ver y hacer las cosas. A lo mejor no lo vemos ahorita, y menos los millennials, ¿no?, que piensan que nacieron de una computadora. Antes no éramos así. Antes nacíamos de nuestras madres y mamábamos de sus tetas, pero ahora ya no. Entonces, ahora hay que aprender el iPad y ver qué demonios sale por ahí.
El proceso de autorregulación basado en una retroalimentación, porque estamos teniendo una interfase de nuestro cuerpo con una computadora, la computadora siendo un instrumento que está midiendo nuestra función fisiológica y que va a tener un proceso como tal matemático de convertir esa información fisiológica a algo matemático que después podemos convertir en lo que queramos. Lo bueno de los números es que son como las células madre, las puedes hacer lo que quieras. Entonces, después de eso, nos dimos cuenta que podíamos aprender mucho más rápido todos esos procesos de autorregulación y autohipnosis que se estaban haciendo en los últimos 50, 80 años y que intentaban hacerse de hace miles, y que ahora podíamos hacerlo mucho más rápidamente y de manera mucho más específica. Y eso fue lo que se llamó biorretroalimentación, como término general. Y esta es la definición que da las tres sociedades más importantes en el tema. Es un proceso en el cual el individuo puede aprender a modificar su funcionamiento, su fisiología, con el fin de mejorarla. Y para eso podemos utilizar muchos instrumentos y muchas técnicas, desde hardware como software, matemáticamente hablando. Entonces, un poquito como la idea es ver este proceso desde el hindú y el yoga hasta lo que hoy llamamos biofeedback o biorretroalimentación de variabilidad cardíaca, que es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, nuestro corazón tiene, afortunadamente, variabilidad entre latido y latido. Eso es un corazón sano, es decir, ningún corazón sano es un metrónomo. De hecho, la manera más fácil de matar a alguien es hacer que el corazón se haga un metrónomo y solamente de unos cuantos minutos y se para. Entonces, eso es cuando solamente sucede cuando lo desinervamos, le quitamos todos los nervios y empieza a latir de manera innata, tiene un ritmo aproximadamente de 100 latidos por minuto, sumamente constante, sin ninguna variabilidad y no dura más de unos cuantos minutos, 2 o 3, y se para. Entonces, tenemos que tener una variabilidad cardíaca, es decir, si queremos realmente estar sanos, tenemos que aprender a que nuestra variabilidad cardíaca sea la más adecuada, de acuerdo a lo que conocemos al respecto en cuestión de fisiología. Y es lo que vamos a hablar un poquito. Digo un poquito porque la realidad es que la cardiofisiología siempre se me ha hecho muy aburrida. Mi mejor amigo, cuando estábamos en la escuela de medicina, es ahora cardiofisiólogo y es baterista, es percusionista profesional. También es cardiofisiólogo del ABC. Entonces, de noche es percusionista y a la siguiente noche, porque también trabaja en las noches, trabaja en urgencias en la ABC como cardiofisiólogo. Y nos burlábamos porque yo le decía que la cardiología era increíblemente aburrida, tenía 3 jodidos haces, era muy simple y no tenía nada, y es bien complicada. La realidad es que es sumamente complicada porque resulta que tenemos una bola de frecuencias y resonancias de diferentes niveles que antes no teníamos ni idea que existían. Y esto es un tipo de comunicación que tiene nuestro cuerpo. Entonces, no voy a hablar más de historia, se lo pueden leer en Wikipedia. No lo saqué de Wikipedia, pero algo similar podrán encontrar por ahí. Me gustaría más bien enfocarme en las cosas más modernas, que realmente nos traen aquí. Estos tipos son los que inventaron el campo desde los 60, 70 hasta la fecha. Algunos tienen inclusive sus propios aparatos y sus propios softwares y sus propuestas matemáticas, ¿no?, de cómo medir y qué medir de esto. Entonces, hay básicamente tres cosas que están íntimamente relacionados a esta variabilidad del ritmo cardíaco. Una es los ciclos de sueño-vigilia, que no vamos a hablar de ellos, que a su vez están relacionados con otras 100 variables más. Vamos a hablar específicamente de la arritmia sinusal respiratoria, que es la que específicamente, de manera más fácil y constante, modifica esa variabilidad y ese ritmo cardiovascular. Hay otros ritmos que son más lentos, que se llaman de frecuencias bajas, que tienen ritmos cada 10 segundos o cada minutos, inclusive 20 segundos, 40 segundos, que dependen de otras cuestiones, no solamente simpático y parasimpáticamente. Muy bien. Todo el mundo, si alguna vez se ha puesto a sentir cómo su corazón cambia cuando inspira o expira, sabrá que cada vez que inspira, el corazón ligeramente aumenta de ritmo y cuando expira, ligeramente disminuye su ritmo. Entonces, el proceso específico y la relación que quisiéramos todos es que esos cambios como tal de ritmo del corazón, en su variabilidad entre latido y latido, entre onda R y onda R, sean ligeramente variantes y sean sumamente consistentes en cuestión de amplitud y especialmente sincrónicos con nuestra respiración, es decir, con el proceso de parar de inspirar,
que son los núcleos dorsales de puente y médula, y comenzar a expirar y parar la expiración. Núcleos ventrales de puente y médula. Entonces, estos procesos están constantemente ahí. Estos cuatro son las 4 reglas que Lederer y Gerbitz ponen como base de una buena variabilidad cardíaca. Y después nos han enseñado siempre que el sistema autonómico es autonómico. Pues no, el sistema autonómico puede no ser autonómico, y podemos manipularlo de muchas maneras a nivel central. Y justo de esto se trata esta plática, y ya justo ahí me voy a ir. Ya no voy a hablar más de esto. Esto es mi NERD. Vamos a hablar de esos núcleos pontinos, medulares y mesencefálicos, pero especialmente vamos a hablar. ¿Tenemos algún apuntador? Voy a enfocarme en dos estructuras corticales. Una es la insular, la corteza, la ínsula de Riel, ¿no? Que más que ínsula debería haber puesto como puente, que no está nada aislada, está más bien conectando diferentes estructuras y regiones corticales. Es una región increíblemente singular. Y la otra en la que vamos a hablar es el cíngulo anterior, especialmente el cíngulo anterior medial. Son las partes como tal corticales que más relaciones tienen con núcleos como tal mesencefálicos pontinos, y que podemos, justo por esas vías, poder manipular la respuesta vagal. La respuesta vagal, el número 10 de nuestros nervios craneofaciales, es increíblemente importante porque sabemos que regula no solo la parte como tal visceral, sino también la parte inmunológica que viene, y endocrinológica que viene con eso. Entonces, es justamente el puente que tenemos entre lo que llamamos psique, ¿no? Y nuestro cuerpo físico. Tal cosa no existe para mí. Simplemente es el cerebro a través de un nervio vago, ¿no? O a través del hipotálamo y una bola de químicos. Pero así como que alma ahí, nadie ha visto, ¿no? Entonces la seguimos buscando, porque ya inventamos la palabra, entonces, joder, hay que buscarla, ¿no? Sin embargo, la ínsula tiene cosas muy interesantes. La ínsula es más o menos el 2% de toda la corteza. Es la parte de la corteza que madura más rápido, ¿no? Comienza a generarse más o menos a la 6ª, 8ª semana intrauterina. Ya podemos ver perfectamente la corteza insular perfectamente organizada desde el punto de vista histológico. Todavía le faltan muchos meses más para diferenciarse y madurar, pero para los 2 años básicamente ya no tiene cambios. El siguiente punto de cambio es amígdala, con la que está íntimamente relacionada. Y por eso sabemos que el sistema límbico básicamente madura a los 4 años. Y por eso sabemos que a los 4 años, como eres o como eras, muy posiblemente serás después, ¿no? En momentos por lo menos de estrés y de emociones exacerbadas. Entonces la ínsula también tiene ciertas divisiones en cuestión de anterior y posterior. Está dividida en 3 subtipos diferentes de corteza, una agranular, otra disgranular y otra granular. Cada una de ellas conectadas con diferentes partes del resto de la corteza en diferentes partes. La parte anterior, especialmente la parte ventral, se une con cortezas límbicas, amígdala, cíngulo subgenual, cíngulo anterior, ligeramente cíngulo posterior y precuneos, que es, si ahora recordamos, mira, ese es el sistema de default que tanto nos han metido en los últimos 10 o 15 años. Entonces, está íntimamente relacionada con el cíngulo anterior. De hecho, forman un circuito sumamente fuerte, ínsulo singular, que lo que de hecho se ha visto, y lo veremos después, que son las áreas más comprometidas en trastornos que llamamos psiquiátricos. Cíngulo anterior, prácticamente en todos los trastornos psiquiátricos, está involucrado, está deficiente, está disfuncional. Tienen algo en común estas 2 estructuras. Ambos tienen una gran densidad de células de bonecónomo, un tipo de célula muy específica que solamente se da en primates para arriba, en mamíferos, especialmente en primates. Mucha gente ha dicho que esa es la célula que nos permitió evolucionar como humanos. Qué bueno que no le pusieron la neurona de Dios, porque ya hubiera sido demasiada fregadera, ¿no? Entonces, lo que buscamos es justo aprender cómo manipular, cómo accionar nuestras ínsulas y nuestro cíngulo anterior para poder manipular nuestros núcleos, tanto dorsales como ventrales, todo el complejo parabraquial, nuestro núcleo como tal del tracto solitario, perdón, estoy otra vez traduciendo,
Y esto se vuelve de una manera muy simple cuando tenemos las mediciones adecuadas. Estas son puras publicaciones nada más que dicen lo mismo. Me enseñaron que tenía que poner por lo menos 3, desde que era pequeño, 3 diferentes tipos que dijeran lo mismo. Cierto, bueno. No hace falta hacer eso. Pero esto es bien interesante. Aquí voy a parar un poquito más porque eso realmente fueron las cosas que más me interesaron cuando decidí estudiar lo que estudié. La capacidad que tenía el ser humano para poder regular su sistema inmunológico. Esta es una teoría que tampoco es nueva. De hecho, esta publicación que puse, la puse porque es como la más clásica del asunto, pero hay muchas mejores más recientes. Esta es del 2002. Sobre un reflejo, el reflejo vagal inmunitario, o el reflejo antiinflamatorio. Y el reflejo antiinflamatorio es una respuesta vagal, una respuesta que es directamente guiada por acetilcolina, en sus receptores de M2, ¿no? Muscarínicos 2, en diferentes partes del sistema inmunológico, desde el vaso hasta a nivel endocrinológico en la suprarrenal. Entonces, increíblemente simple, ¿no? O sea, cuando uno ve la parte anatómico-fisiológica, uno se pregunta, ¿por qué carajos no nos enseñan esto en medicina antes de que hay medicamentos, ¿no? ¿Por qué demonios no nos enseñan a primero regularnos antes de decirnos, hay un jodido químico que te puede hacer algo similar, pero tiene otros 10 efectos secundarios peores a lo que tienes? Entonces, para mí sigue siendo muy frustrante ver que la farmacología avanzó increíblemente en los últimos 100 años y que esto se quedó en el olvido. La cosa más barata, la cosa más práctica, igual de eficaz que los fármacos. No tenemos ninguna referencia, una evidencia real de que los fármacos, en lo que vamos a hablar ahorita, en los trastornos congénitos, que sean más eficaces que esto. Entonces, es sumamente frustrante el que de manera internacional, como gremio, decidamos ignorar nuestra fisiología y la capacidad que tenemos para manipularla. Y en vez de verla como una cuestión negativa, verla como una cuestión positiva. Las herramientas son herramientas. Podemos matar con ellas o podemos dar a luz a alguien. Les voy a dejar de hablar de la neuroanatomía, pero lo siguiente que voy a hablar es solamente del núcleo gris periacueductal, un núcleo sumamente relacionado con trastornos depresivos y de ansiedad, porque al parecer es justo el puente que une el mesencéfalo con los núcleos pontinos y medulares, y que íntimamente está conectado con amígdala, con ínsula, cíngulo subgenual. Entonces, es rarísimo los trastornos psiquiátricos que no tienen trastornos o disfunciones autonómicas. El 90% las tendrá, porque el 90% tendrá una disfunción en alguno de estos circuitos que acabo de mencionar con estas estructuras. Es una aplicación relativamente reciente utilizando Tesla 7, ahorita ya hay Tesla 9, 9.4, donde podemos ver neuronas, ver desde afuera, y eso va a transformar un poquito todo el resto de las cosas que hagamos de aquí en adelante. Esta es una aplicación muy reciente, se hizo un poco famosa porque uno de los autores es Chopra, Deepak, el amigo Deepak, ¿no? El amigo de todos los cerebros. Entonces, y es una revisión sumamente completa, altamente recomendada, justamente de todos estos procesos, especialmente de ese reflejo antiinflamatorio, entre otras cosas. Entonces, no tenemos duda de que esto es una realidad y funciona. El punto es que más bien no hemos conseguido que sea de manera lo más eficaz de lo que ahora tenemos. Y eso es lo que buscamos, que cada vez sea mucho más eficaz. ¿Sí? Entonces, simplemente voy a enfocarme rápidamente en las aplicaciones que se han puesto a prueba y que hay suficiente evidencia como para decir, hagámoslo, ¿no? Ya me desquité con toda la psicofarmacología y con Freud y con todo mi relajo. Lo siento, así soy, me quejo, ¿no? Y hay mucho todavía que hacer en este campo. Falta muchísima investigación, especialmente investigación con buenos números, con grandes números, con instrumentos estadísticos bien validados, con instrumentos de medición bien hechos. Hay muchísimas variables que se pueden medir y que ahora en día estamos descubriendo una bola de frecuencias y resonancias que antes no teníamos ni idea que existían, pero ya sabemos que pueden funcionar y que son bastante eficaces en trastornos cardiovasculares, en trastornos respiratorios, ¿no? Asma, EPOC, ¿no? Especialmente trastornos neuropsiquiátricos, que es en los que vamos a enfocarnos, gastrointestinales y ya decíamos inmundo-endocrinológicas, que finalmente nos llevan al metabolismo.
Pero no es que curemos, ¿no? La gente que hace esto no puede jamás decir que cura algo, ¿no? El concepto de curar es un concepto también un poco erróneo. Esta es la aplicación de la que hablábamos, como el cíngulo anterior especialmente está involucrado en trastornos psiquiátricos o catalogados como psiquiátricos, y la ínsula está más inmiscuida en trastornos neurológicos. Y por eso comentaba que es como un puente más bien entre la neuropsiquiatría, esta es la ínsula, más que una isla, es un puente, en donde justo se unen como tal todos los procesos que llamamos psicológicos con lo que llamamos neurológico. Para mí no hay ninguna diferencia, pero para mucha gente sí la hay. Entonces, puse algunas referencias y voy a hablar un poquito de eficacia en diferentes trastornos y disfunciones. Y decía, no son peores que los fármacos. De hecho, desde el punto de vista eficaz en cuestión de farmacología, en depresión, somos una vergüenza como campo. O sea, somos la peor campo en medicina en cuestión de eficacia. Tenemos entre 30% de eficacia con antidepresivos hasta 60%. Si nos va bien, venlafaxina en mujeres con obesidad llega a tener hasta 70% de eficacia. Entonces, mujeres con obesidad que toman venlafaxina son las que mejor responden a cualquier antidepresivo comparados con cualquier otro grupo. Entonces, 2 publicaciones de este año, ya bastante grandes, de miles de personas, ya lo replicaron. De ahí en más, es casi idéntico que el placebo. Ya ni siquiera el hacer algo, el placebo, ¿no? Decirle a alguien, vas a estar mejor. Es una información que entra al cerebro, tiene un impacto en el cerebro. Todo lo que digamos, hagamos, todo lo que entre por los sentidos, va a tener un impacto cerebral. Entonces, estas técnicas, en general, todas tienen entre 60 y 85% de eficacia en cualquiera de las cosas que ahorita mencioné. Trastornos, especialmente de ansiedad y depresión, trastornos postraumáticos, especialmente, sumamente eficaz. Que se puede unir con otras terapias. Lo bueno es que estas terapias son raramente te da un efecto secundario, muy raramente tienes que hacer algo muy mal por mucho tiempo, es decir, hacerlo sin un profesional al lado. Y 2, si no te salió, pues no te salió ya. Nunca vas a empeorar, a mucha diferencia de otras cosas. Y la tercera es que lo puedes combinar con cualquier otra cosa. Entonces no tienen ninguna restricción. Eso es bien importante porque casi no tenemos ningún tipo de terapias que cumplan con esas características. Y es barata. La puedes ir a tu casa, es portable. La puedes hacer en donde quieras. No es un comercial, esto es una realidad. O sea, puedes hacerlo como quieras porque lo traes tú. Entonces, este proceso, esta revisión que ya la pusimos por segunda vez, que es la clásica, especialmente se metió con trastornos gástricos e inmunológicos. Entonces, si nos ponemos a pensar también en la terapia inmunológica, son las terapias también menos eficaces y más dañinas para el cuerpo. Entonces, hemos siempre dicho que el no hacer daño es la primera regla del médico. Eso es una absoluta estupidez, porque para no hacer daño tendríamos que conocer todo. Es imposible no dañar si hay ignorancia. Eso es punto, es una cuestión matemática. Entonces, el ponernos una regla que es imposible cumplir, pues es tal cual va a agarrarte, ponerte la soga y brincarle, ¿no? Era bungee, no, pero pues en el cuello. Entonces, no pongamos las cosas en el cuello, expliquemos a la sociedad que no es imposible no hacer daño. Tenemos que hacer daño porque pues, somos diosesitos, ¿no? No tenemos todo el conocimiento de todo, y es infinito el conocimiento. Entonces, siempre vamos a fallar. Lo que intentamos hacer es hacerlo lo menos posible. Es guiarnos de una manera en donde claramente estamos haciendo hasta lo que nos arranca los pelitos de la nariz, ¿no? Para no caer en errores estúpidos y repetitivos por siglos. De los siglos, amén, ¿no? O sea, es ridículo. ¿Cómo es posible que sigamos haciendo las mismas tonterías si ya sabemos que no es así? No voy a poner ejemplos específicos, pero me enoja porque todos somos pacientes. Por alguna razón pensamos que, a mí nunca me va a pasar. Sí te va a pasar. Entonces, te vas a morir. Entonces, el futuro, aparte de nuestro conocimiento, esto no es el futuro, esto ya está sucediendo, ¿no? No voy a poner cosas del futuro, es como, lo acabo de inventar, ¿no? Lo que se busca en el futuro es básicamente 2 cosas. Una, la portabilidad, eso es sumamente importante, que la cuestión portable sea cada vez más simple en cuestión de hardware, que podamos unir otros métodos como tal de estimulación, en donde se haga todavía más fácil este proceso de aprender, ¿no? A modificar nuestro funcionamiento corporal. Y la realidad virtual se ha metido mucho en eso. Entonces, la realidad virtual comenzó hace unos 15 años de manera consistente. Ahorita es mucho más barata. Ya podemos ahora sí aplicarla
a la población en general, porque ya casi todo mundo en cierto proceso, ¿no? Por lo menos en Europa, ¿no? Puede comprar un aparatito de estos y hacerlo todos los días sin tener que ir con un psicólogo a enseñarle relajación con imaginación, ¿no? Y además que podemos unirla a mediciones fisiológicas. Esta foto que ustedes están viendo aquí, que dice Happiness, es una empresa mexicana de Guadalajara. Empezamos a trabajar en ese proyecto hace un año más o menos. Entonces estamos a punto de empezar la etapa 2 para poder unir medidas como tal fisiológicas y tener un componente de biorretroalimentación con un proceso de realidad virtual visual, ¿no? de 360 grados y todo su show, y te sientes que estás en las Himalayas haciendo yoga con algún yogi así máster, ¿no? Hasta te habla y todo. Y esto, unirlo como tal con el proceso que ya conocemos y que ya viene estando y que ya está ahí hace 20, 25 años. Lo otro es aplicarlo en la vida real. Cuando digo en la vida real, especialmente se aplica en cuestiones militares. Lo que más, desgraciadamente, ¿no? Ya después esperemos que no sea así, pero lo que más tiene impacto es tener a soldados con una bola de gadgets que estén constantemente midiendo funcionamiento fisiológico a diferentes niveles y que entrenen al mismo tiempo, es decir, que puedan manipular todo su cuerpo en el momento de la batalla. Y eso tiene es una cosa preventiva, se está haciendo eso para prevenir respuestas de estrés excesivos, ¿no? Cuando la amígdala se va de fiesta y no se da cuenta que ya se acabó, y que sigue ahí. Entonces, eso es básicamente lo que yo vengo a decirles. Espero que a todos nos toque en el futuro tener un poco de algún androide en casa, ¿no? A mí me gustaría. Que además me estuviera midiendo mi pulso cardíaco, me estuviera diciendo, estás respirando mal, doctor, ¿no? Pero llegaremos ahí tarde o temprano. Aquí lo importante es siempre ir en contra de sus maestros, no importa quiénes sean, ¿no? Son otro cerebro más, ¿no? Que nació de otro cerebro. Entonces no les dan tan importancia a sus maestros, por favor, que agradecerles, pero también al final de cuentas todos los maestros que estamos aquí es porque nos encanta, ¿no? Entonces, péguenos, destrúyanos. Si no son mejores que nosotros, nos vamos a sentir claramente fracasados todos. Muy bien, muchas gracias.